recopilación y procesamiento de registros. Git, probablemente voy a cortar la historia de cómo llegué a esto. En algún momento, necesité coger los Git logs y ver qué pasaba en ellos. Y ahí es realmente donde comenzó toda la historia. Comenzó con el hecho de que resultó que no se puede simplemente ir y mirar los registros de una guitarra, porque hay diferentes problemas. ¿Qué esperaba cuando empecé a trabajar con este tema? Esperaba que después de ejecutar el comando pip install e instalar un paquete como gitstat, podría ejecutar un comando de consola y obtener un informe HTML con gráficos y datos adicionales. Pero resulta que hay muchas soluciones en el mercado. La mayoría de estas soluciones son scripts, en Python, por cierto. Yo, como era desarrollador frontend, me costó un poco poner. Bueno, tuve que poner Python, resolverlo, arreglar algunos errores. Algunos de los scripts que generaban algo, generaban builds rotos. Y era muy difícil ver las estadísticas. Y si se recogían estadísticas, eran de este tipo. Es decir, obtengo un gráfico en blanco y negro en la consola que muestra un cierto número de commits antes y después. Bueno, no es particularmente interesante. ¿Qué tenemos en el Git? Por defecto, podemos escribir en esta cosa y nos escupirá algún registro. Y es básicamente lo mismo que si descargo algún paquete y lo pongo y obtengo este gráfico en blanco y negro. Hay algunas soluciones por ahí para el Windows. Tienen ventanas, tienen algunos gráficos, pero de alguna manera son muy débiles. Descargas un exe con algo que no entiendes, lo ejecutas y junto con el agente me lo obtienes. No sé, 2, 3 gráficos. Eso no es lo que quiero obtener de un paquete en Internet. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una idea. Hay una cosa Git en la idea. Podemos hacer diferentes operaciones. Podemos ver, por ejemplo, qué ramas, quién es el autor y todo tipo de información. Y en general, esta cosa, que está en la idea, es más funcional que un exe que puedo descargar y poner en mi ordenador. ¿Qué otros paquetes hay? Hay paquetes que dibujan, por ejemplo, gráficos en forma de animación de algún tipo. Ejecutas el script, hace un vídeo mostrando cómo tu proyecto crece gradualmente, aparecen nuevos archivos, nuevos desarrolladores y hace alguna animación. Es guay verlo si eres desarrollador, pero me gustaría algún cuadro de mando con gráficos, no animación. Y en general, si escarbas mucho, puedes llegar a encontrar este tipo de cosas. Es una especie de tablero que mostrará, por ejemplo, el número de commits, alguna cantidad de código que se vertió en el proyecto. Eso es básicamente lo que quería, y cubría probablemente todas mis necesidades. Pero surgió la pregunta de si era necesario. No es realmente necesario, porque hay dos de estas cosas. Un pequeño libro de gráficos que convence a todo el mundo en ruso. Y un artículo en Hubra, donde se tratan temas muy detallados que puedes mirar en Git. Por cierto, ¿podemos bajar un poco el volumen? Noto el eco. Sí. Hay cosas diferentes. Estas cosas dicen que mirar el número total de commits o el número total de código es una tarea generalmente inútil, que no nos dice absolutamente nada. Y tenemos que buscar algunos patrones y decir que Pitya comete, no sé, 10 commits al día y Masha comete 1 commit a la semana. Tenemos que buscar información. Algo así como nadie se compromete el viernes. Y ver por qué nadie se compromete allí el viernes durante un año. Tal vez tenemos el viernes libre, estamos en Israel. Tal vez tenemos algunos problemas los viernes o alguna otra cosa. Y ese es exactamente el tipo de información que necesitamos desenterrar. ¿Qué métricas tenemos en general que podamos sacar de este Git? Y del desarrollo en general. La primera es el volumen de tareas, lo que le interesa a la empresa. Es decir, tenemos un determinado equipo y queremos entender cuántas tareas resuelve este equipo en un determinado lapso de tiempo. El segundo es el plazo de entrega. Es decir, cuando un analista viene y nos dice, Dios, tengo una función genial, ahora tenemos que ponerla en marcha. Nos da un argumento de venta. Y tenemos que calcular cuánto tiempo se tardará en escribirlos. Tor, escribir el código, probar el código. DevOps verterá este código y el código llegará a la producción. Y la tercera métrica es la rotación de código. Por lo general, se fijan en cuándo se escribió algo de código, se vierte en el prod se rompió, y luego el siguiente tipo vino después de ti y fue como, vamos a rodar de nuevo su código. Y estos momentos cuando el código es revertido, también son muy interesantes, porque no está claro cuál es la razón de esta reversión. Así que tuvimos algunos malos análisis, y tenemos que rehacer los análisis, o tuvimos algunas malas pruebas, y tenemos que rediseñar de alguna manera el proceso de prueba, y así, sucesivamente. ¿Hay alguna forma de resolverlo con herramientas? Sí, claro. Tenemos Linearby, por ejemplo. Tenemos una startup llamada Haptika. Se trata de estas cosas en forma de grandes cuadros de mando que, en consecuencia, tratan de entender estas métricas. Y allí en la esquina, hay tiempo de ciclo, desglose, solo el tiempo de entrega, la entrega de características. ¿Cómo funcionan estas cosas? Vas al sitio, dejas una solicitud, sus proveedores vienen y te venden un gran paquete SaaS que se integra con Git, con Gira, con Confluence, etcétera, 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 etcétera. Estas cosas recopilan absolutamente toda la información que pueden obtener de diferentes fuentes y producen algún tipo de cuadro de mando con el tiempo que la tarea está viajando desde el análisis hasta la producción. En general, esto es genial. Pero hay un matiz. Si trabajas en una empresa, es difícil que puedas ver rápidamente las métricas, porque no es razonable instalar un producto con dependencias en tu dispositivo.
Si trabajas en un banco, por ejemplo, para instalar alguna cosa que toma código del banco, hace falta una aprobación muy larga y tediosa, y es poco probable que alguien lo coordine, dado que la empresa es extranjera. En 2018, hubo dos tipos que decidieron escribir todo lo mismo, pero en el segmento ruso. Y esta es una captura de pantalla de TeamLead.conf. Puedes comprobarlo. Los tíos escribieron algo muy parecido. Tenían un informe muy chulo, pero después de un año cerraron y borraron su sitio web. No les queda un repositorio donde se pueda descargar. De todos modos, sabemos a ciencia cierta que había algo. Era genial. Se mostró en diferentes conferencias. Pero en 2024, no queda ningún artefacto de ellos para usar de ninguna manera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algo que no podemos coger y mirar. Y si pudiéramos coger y mirar algo, no hay métrica allí, y no está claro por qué deberíamos siquiera mirarlo. Así que empezamos a escribir una bicicleta. ¿Qué tenemos fuera de la caja? Tenemos Git y Git tiene un comando log. En consecuencia, ya tenemos todo el log en nuestro ordenador. Así que no necesitamos ninguna integración para extraer ese log de ningún sistema. Si hemos descargado el repositorio, el registro ya está allí de todos modos. Podemos añadir algunos parámetros a este comando de registro, y ya saldrá alguna información. O podemos escribir un montón de parámetros, y al final, hacer tal cosa para escupirlos a un archivo. Obtendremos un archivo txt, y entonces podemos de alguna manera parsear y procesar este archivo. Bueno, y en general este esquema ha resultado. Escribimos un comando en la consola, nos escupe un archivo, parseamos este archivo, lo lanzamos al navegador, y en el navegador dibujamos algunos bonitos gráficos, páginas, informes y así sucesivamente. Es decir, en este momento, no tenemos que instalar nada en nuestro ordenador. Este es aproximadamente el aspecto que tiene todo. Y este es aproximadamente el informe que obtenemos. Bueno, en general, usted no puede lanzar todo esto en el navegador, porque es un poco extraño tomar su código, tomar los registros de la misma y tirarlo en algún sitio oscuro. Así que puedes simplemente escribir pip.install.saya y todo se generará en tu repa. Habrá alrededor de 40 diapositivas donde vamos a ver lo que tenemos en los registros y tratar de entender y analizar algo de estos registros. Y vamos a ver cómo podemos obtener esta o aquella información. Imagina una situación en la que llegas a un nuevo proyecto. No sabes nada en absoluto sobre este proyecto o la empresa. No, por supuesto que sabes algo. Has venido al esta game y te han dado cierta reputación. Vas a, no sé, comprometer en ello el próximo año y medio o 2 años de tu vida. Esto es lo que un conjunto de líneas únicas en cualquier archivo de registro Git parece. ¿Qué es lo que tenemos? En primer lugar, tenemos una fecha. Tenemos la fecha y el apellido. El apellido del tipo que hizo el cómic. Con solo estos dos parámetros podemos, por ejemplo, hacer una lista de las personas que están trabajando actualmente en el proyecto. Bueno, y no solo en este momento, en todos los momentos pasados de este proyecto. Si una persona se compromete regularmente, por ejemplo, una vez a la semana o al mes, indica que lleva trabajando en la empresa un cierto tiempo. Si luego esta persona desaparece del log, es decir, hizo commits en enero, en febrero, en diciembre, y llega un mes, abril, y ya no vemos a este tipo en los logs, probablemente abandonó. Podemos marcar a estas personas que trabajaron, pero abandonaron. Y puede suceder que una persona trabaja en un equipo vecino, hace un commit una vez cada 6 meses, y entendemos que lo más probable es que este no es el tipo principal de este proyecto. Es algún tipo de ayudante, tal vez DevOps, tal vez un probador. A veces, aparece en el repositorio. A veces aparece algún commit suyo. No podemos saber si está trabajando aquí permanentemente o si es un bot temporal de algún tipo que viene, pero podemos marcarlos como algunos ayudantes. Es decir, podemos evaluar el entorno general del equipo. Por ejemplo, hay un equipo de backend y hay, no sé, 20 personas, probadores, DevOps, analistas y así sucesivamente. ¿Qué podemos mirar aquí? Bueno, digamos que estamos interesados en el tiempo de trabajo de una persona y podemos ver que en este equipo, en promedio, la gente trabaja durante 1 año y medio. Llegas a un nuevo proyecto, miras el registro y te das cuenta de que, en promedio, después de 1 año y medio deberías actualizar tu currículum y buscar algo nuevo en el mercado. Podemos mirar algunas métricas generales, como cuántos están trabajando actualmente, cuántos lo dejaron antes, cuántos más o menos. No hago tareas al día, así que puedes estar sentado pensando, estoy trabajando muy poco aquí. Y luego miras estos indicadores y piensas, no, estoy trabajando en promedio. Quiero decir, en general, la velocidad del equipo no ha cambiado desde que llegué. Podemos repartir todos estos commits a lo largo del calendario y ver qué ha pasado con el equipo desde algún momento en el pasado hasta ahora. Echemos un vistazo. Vemos 2 nombres nuevos en el draft. En consecuencia, hacemos un signo más de que tenemos gente que viene. Estas personas escriben algo. Y luego hay tal cosa que empiezan a comprometerse los fines de semana. Así que, obviamente, es algún tipo de procesamiento. Lo más probable es que se comprometan durante una semana completa. Y luego se sientan el sábado y el domingo. Y luego algunas nuevas personas se lanzan aquí. Nos damos cuenta de que probablemente han tenido algún tipo de retraso. Y para eliminar ese retraso, empiezan a ampliar el equipo. Entonces una persona se marcha por alguna razón. A veces sigue trabajando los fines de semana. Y empieza de nuevo el exceso de trabajo. Llega noviembre, diciembre del año siguiente. De nuevo los chicos se sientan los fines de semana. Y mira,
En noviembre un nuevo desarrollador se añade al equipo de nuevo. ¿Qué podemos decir como un nuevo empleado que vino aquí? Número 1. Estos chicos tienen trabajo los fines de semana, así que tenemos garantizadas las horas extras. Segundo, no tienen que planear vacaciones para noviembre-diciembre. No sé qué tipo de equipos son, qué tipo de proyecto tienen, pero sé que cada año noviembre, diciembre, enero, estos chicos se sientan y trabajan los fines de semana. No sé por qué. Puede que el proyecto sea estacional o que tengan que hacer una auditoría con el nuevo año, pero es algo constante. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que al final, los desarrolladores comienzan a renunciar. Y nos quedamos probablemente con un tipo que está tomando su tiempo haciendo el proyecto. Tal vez, de nuevo, no sabemos lo que es, pero es evidente que ha pasado sus mejores años y se fue como un legacy en algún tipo de support, porque el equipo se ha dispersado, el retrabajo se ha ido, y queda alguien que se toma su tiempo y solo se compromete de vez en cuando. Eso está muy bien. ¿Qué más tenemos? A veces tenemos números de tarea mencionados en el texto. Podemos encontrar los números de tarea en el texto de los propios commits. Tal vez una rama está firmada con un número de tarea, así que en las grandes oficinas, por lo general un número de tarea se deslizará en nuestro registro en alguna parte, y el tipo de tarea también puede deslizarse en nuestro registro. Por ejemplo, en Bitbucket, si una oficina está funcionando, cuando una persona crea una rama, la rama tiene que seleccionar el tipo de rama, como si es una corrección de errores, una liberación, y así, sucesivamente. Podemos poner todo esto junto de nuevo y hacer una tabla, como una lista de todas las tareas. A primera vista, la cosa es completamente sin sentido, pero pues ya. Oh, y tuvimos una situación en la que el rastreador de tareas cambió a mitad de año. Estábamos sentados en un Jiri. Entonces se produjo la sustitución de importaciones y obtuvimos nuestro propio rastreador de tareas. Al final del año, una auditoría nos dijo que teníamos 200 tareas sin cerrar y que teníamos que demostrar de alguna manera que esas tareas se habían cerrado. Una de las opciones es consultar el registro, encontrar los números de las tareas e informar a la auditoría sobre las tareas cerradas, los autores y las solicitudes de extracción correspondientes. Además, si tienes alguna tarea problemática, puedes encontrarla y ver a qué versiones fue, si fue reabierta varias veces, y cada vez fue empujada a alguna versión siguiente. Si tomamos todas estas tareas y las repartimos por semanas, podemos hacer un gráfico de cuántas tareas por semana cierra el equipo en total. Y lo que vemos aquí es... Esta cosa es que hay 2 personas trabajando en este equipo, y su número de tareas está disminuyendo cada semana. Y esta imagen se ha mantenido estable durante los últimos 3 meses. ¿Qué podemos decir? En primer lugar, no está claro si se trata del mismo tipo de tareas o de tareas diferentes. No está claro si se trata de las mismas personas o de personas diferentes. ¿Y quién les asignó las tareas? ¿En base a qué principio? Si trabajamos codo con codo y vemos que las mismas personas establecen tareas similares, probablemente haya menos trabajo en el equipo. Es decir, el volumen de tareas simplemente ha disminuido. También vemos que hay bastantes días sin commits. Y aquí puede haber 2 opciones. La primera opción es que los tíos tienen algunas correcciones complicadas en marcha, cuando se pasan 3 días buscando una corrección en un par de líneas. O la segunda opción, realmente no tienen el código. Si nos quedamos con una duda abierta con un desarrollador de backend, es más fácil con un desarrollador de frontend o un maquetador, porque es poco probable que se pasen mucho tiempo buscando un fallo que se arregla rápido. Lo más probable es que en ese tiempo haya sacado un montón de páginas nuevas, ¿de acuerdo? Todo eso se puede poner en un tablero de instrumentos y mirar en una base individual. Y hay otra cosa que en realidad es más común en las oficinas de personal externo. Tiene que ver con el hecho de que necesitamos anotar tiempo todos los días por alguna tontería. ¿Por qué oficinas con personal externo? Porque facturan al cliente. Necesitan facturar algo. Por ejemplo, asignamos a un desarrollador backend que trabajó 120 horas. Y en esas 120 horas hizo este número de tareas. Hay que pagarle esta cantidad de dinero. La mayoría de las veces, todo esto de rellenar horas es un trabajo completamente rutinario, en el que solo hay que repartir un cierto número de tareas en un horario, pero normalmente se hace a mano. Por ejemplo, en el plugin de Tempo o en Jira, cuando se toma una tarea se hace clic en Llevó a trabajar, trabajo terminado. En general, todo esto se puede recoger de los logs de Git y no tienes que rellenarlo a mano todos los días, sino que justo al final de la semana puedes ver lo que has hecho y repartirlo uniformemente a lo largo de la semana o del mes. Y si nos fijamos en algún otro departamento, podemos ver la cantidad de código que han puesto. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Vemos que alguien está disparando 4 tareas al día, pero miramos la cantidad de código que inyecta y nos damos cuenta de que se trata de algunas tareas pequeñas. Y, lo más probable, es que el tipo corte un montón de pequeñas tareas con una pequeña cantidad de código a propósito, para que pueda tener visibilidad todos los días por alguna razón. No sabemos para qué sirve esto. Tal vez sea malo, tal vez sea bueno. Solo sabemos que es un hecho que aquí es común trocear pequeñas tareas y por alguna razón lo hacen. Bien, la historia del cambio de contratistas. Había unos tipos sentados en Serbia, y la historia sucedió que había unos tipos. Estaban sentados en India y los tipos en India conocieron a los tipos en Serbia. Y cuando los de India conocieron a los de Serbia, los de India se dieron cuenta de que ahora su oficina estaría bien, porque es poco probable que 2 oficinas trabajen en el mismo proyecto.
¿Qué hicieron? Transfirieron el código y eliminaron algunos de los módulos. Así que los chicos en Serbia recibieron el código y el código no funcionaba en absoluto. Empezaron a mirarlo, intentando averiguar qué había borrado el equipo anterior para poder explicárselo de alguna manera al cliente. Porque la situación era fea. Tienes el proyecto, pero no puedes ejecutarlo. Y tienes que devolvérselo al subcontratista anterior. Así que miramos la información sobre los archivos que fueron cambiados. Y tenemos etiquetas. ¿Cuántas líneas fueron añadidas? ¿Cuántas líneas fueron borradas? Añadimos un archivo. Borramos un archivo. Cambiamos un archivo. Y así, sucesivamente. E hicieron un árbol de archivos. Y en este árbol de archivos se podía ver. Por ejemplo, el volumen de archivos. ¿Dónde había más? ¿Dónde había menos? ¿Quién los cambió? ¿Quién los borró? ¿Qué se borró? Etcétera. Y, en consecuencia, de esta manera encontramos algunas piezas que, bueno, módulos enteros que los chicos de la India simplemente habían demolido antes de entregar el proyecto. ¿Qué más podemos mirar aquí? Los nombres de nuestros archivos a veces no contienen la extensión, sino algún otro apéndice. Por ejemplo, aquí dice prueba, y cuando dice prueba, por supuesto, no sabemos lo que hay en este archivo, pero lo más probable es que contenga pruebas, porque las pruebas suelen escribir algo. Test, o ponerlas en algún directorio de pruebas. En consecuencia, podemos hacer una tabla donde especifiquemos todas las extensiones que hay en el proyecto y todos estos subs de extensión y ver, por ejemplo, que hay muy pocas pruebas en este proyecto, pero no son solo pocas. Alguien borró 96 pruebas. Tenían un total de 100 pruebas y ocurrió algún evento. Digamos que, desde el punto de vista del Team Lead, es una buena pregunta para investigar qué pasó en el equipo que decidieron no aumentar el número de pruebas, sino reducirlas drásticamente. Y también si necesitas hacer algún archivo raro, como config en Jinx, sí, dijeron que lo agregues. O alguna otra config para Docker. Puedes abrir esta cosa y ver que de hecho alguien ya hizo tal tarea. Y este archivo fue agregado y luego borrado. Y puedes desenterrar ese historial, encontrar la tarea. ¿Quién la añadió? ¿Por qué se borró? ¿Qué había en ese archivo? Puede que no tengas que hacer mucho. Solo necesitas encontrar la tarea anterior. ¿Quién la hizo? ¿Cómo se hizo? Y restaurar su código. ¿Qué más tenemos? Tenemos información sobre la solicitud de extracción en los registros y el pull request tiene números de tarea. Así que podemos conectar el número de tarea con el número de solicitud de extracción y de esa manera podemos construir una tabla de todos los pull requests que estaban en el proyecto. ¿Qué nos interesa saber, por ejemplo, desde el punto de vista de Team Lead? Lo que nos interesa es esta columna aquí de días de espera en Lite. No sabemos qué tipo de equipo es este, pero tienen algo que ver con sus procesos. Y ese algo está causando que no congelen pull requests durante 3-4 semanas. Bueno, específicamente en este caso, por ejemplo, hubo un problema de pruebas aquí, y el desarrollo estaba superando las pruebas por cerca de 2 meses. Por lo tanto, cuando los desarrolladores terminaron su trabajo en la parte de atrás, se quedaron con una solicitud de extracción que colgó alrededor de un cierto número de semanas, y nadie podía verter en ella. En consecuencia, si hay un nivel superior puede que no sea visible, pero esta información se puede obtener del registro. También tenemos ramas con la etiqueta release. Normalmente, digamos, se cortan para crear releases, y DevOps cuelgan diferentes cosas en ellos para la automatización. Y podemos sacar todas esas ramas de liberación, ver qué fusiones hubo en esas ramas y hacer, por ejemplo, vale, eso no está aquí por alguna razón. Hacer un calendario de liberación. Por lo general, el calendario de liberación se mantiene como una especie de documentación, pero en general podemos tirar de él desde los registros. Y hay algunos puntos interesantes que pueden no coincidir con la documentación. Por ejemplo, podemos ver que tuvimos un envío y alguna tarea en él tardó 20 días, lo cual es bastante tiempo. En general, podemos ver que los lanzamientos en la oficina son frecuentes. Cada semana, los chicos dan alguna liberación, pero digamos que hubo un lanzamiento el 22 de abril, que se retrasó 2 semanas. Y si entras allí con una auditoría, eso es una razón para empezar a investigar. ¿Por qué descarrilaron esta liberación? ¿Por qué, digamos, las tareas tardaron mucho en formarse para la liberación? ¿Y cómo ocurre esto en general? Además, en mi departamento, por ejemplo, puedes descubrir que algunas de las tareas que se incluyen en la liberación no coinciden con la documentación que se guarda con la liberación oficial, porque aquí esto se obtiene automáticamente, mientras que la documentación se rellena a mano. Y hay algunas razones que hacen que la gente vierta código más allá de la documentación. Fuimos a través de todos, en realidad. 3 opciones. Nos fijamos en el volumen de tareas, tiempo de entrega y la rotación de código. Y con un informe de este tipo, vine al frontend con Fab hace 2 meses. Los chicos lo escucharon y dijeron 2 cosas. La primera, entonces, es la idea de refactorización. Si podemos ver todos los archivos en un proyecto, sabemos cuántos días se gastaron en un archivo, cuántas tareas estaban relacionadas con ese archivo y cuántas personas trabajaron allí, así como el número de líneas en ese archivo. Podemos generar automáticamente una lista de candidatos para la refactorización. No sé nada acerca de algún proyecto. Tomo su registro y veo qué archivos contienen 500, 600, 700 líneas. ¿Quién fue cambiado allí 20 veces? Y sugiero, por ejemplo, escribir pruebas para algún archivo. El hecho de que las pruebas no se escriben, también puedo ver a partir de los archivos vecinos, porque tengo un árbol de archivos completo. Solo miro a ver si hay filas de archivos con extensiones de prueba en alguna parte. La segunda idea era el correo. En este caso, digamos que mail.d no nos dice nada. Es algún ordinario, no sé, servidor de correo, como gmail.com, pero muy a menudo. Elsewhere, cuando confirmamos algún código,
Lo confirmamos desde buzones corporativos. Y estos buzones corporativos suelen tener el nombre de la empresa donde estamos empleados o donde el desarrollador está empleado. Podemos tomar el registro, analizarlo y extraer información sobre los contratistas, incluyendo quién trabajó en el proyecto antes y después, y obtener rebanadas para cada oficina que encontremos. Para una oficina grande en la que se trabaja 5 días a la semana, esto puede no tener mucho interés. Pero si hay algún código abierto, no sé, vamos a tomar REPL React o Pipex, y podríamos descubrir que, digamos, chicos de China están tratando de cambiar algún módulo todo el tiempo. Y no hemos visto a estos tipos, digamos, de China antes. Gracias a la segmentación por empresa, podemos determinar con precisión cuando un empleado, por ejemplo, de Intel o Microsoft, utiliza código fuente abierto de Irán y recibirá una notificación por correo de inmediato. Sí, de hecho, resultó que esto no es todo lo que podemos hilar. Y si le das más vueltas, puedes ver la marca de tiempo. Y si usted toma la marca de tiempo, si usted toma el dominio de correo, puede, por ejemplo, mapa de todas las personas que aproximadamente se comprometen en este repositorio y difundirlos por todo el planeta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Telegram Desktop. Tomé un repo de GitHub, los descargué y descubrí que a pesar de la gran cantidad de maintainers que podemos ver en GitHub, hay básicamente 3 tipos trabajando allí. 2 de ellos son de 2014 y 2019, sentado en algún lugar alrededor de Armenia y Georgia, y otro está sentado probablemente alrededor de Moscú o Turquía, a juzgar por su zona horaria, correo electrónico y un montón de algunas otras métricas. O la historia de Linux. Usted probablemente ha oído lo que está pasando en estos momentos. Los rusos están siendo expulsados de los mentores. Si te descargas la reputación de Linux y analizas el log, resulta que de los 26.500 desarrolladores que hicieron cambios en el kernel, el trabajo principal lo hacen unas 500 personas. Estas 500 personas escribieron, por así decirlo, la mayor parte del código. Y en general, si nos fijamos en cuántos, por ejemplo, rusos se comprometieron con Linux, resulta que son unas 756 personas. En comparación, en la India, 1.600 personas se han comprometido allí. Pero hay un punto interesante aquí. Usted puede mirar el número de tareas, el número de commits, el tiempo de actividad, y así sucesivamente. Y resultará que aunque menos personas hicieron el trabajo en Rusia, por ejemplo, lo hicieron durante un periodo de tiempo más largo. Así que estas 1.600 personas de la India, que son el 6% del total, básicamente entraron, cambiaron una línea, obtuvieron un logro de que añadieron algo a Core Linux y se fueron. ¿Cómo podemos hilar esto? Tenemos una marca de tiempo. Así que lo primero que hacemos es repartirlos por zonas horarias. Una vez que los hemos extendido a cabo en las zonas horarias, lo siguiente que podemos ver es que, por ejemplo, ahora vamos a tener que cambiar. Hay zonas horarias únicas. Por ejemplo, India tiene más 5.3 y nadie más tiene más 5.3. En consecuencia, si vimos más 5.3, probablemente golpeamos la India. Además, no sé, 5.45 es la zona horaria de Nepal y nadie más entra en ella. Hay ciudades únicas como Adelaida en Australia, que tiene una zona de 10.3, GMT más 10.3. Y si ves GMT más 10.3, significa que probablemente estás en Australia. Y como en esa zona horaria la mayor parte es desierto, solo queda una ciudad importante, que es Adelaida. Hay situaciones en las que llegamos a la unión de varios países, es decir, llegamos. Pero allí en Europa, y hay muchos países en la misma zona horaria. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, podemos buscar símbolos únicos. Los israelitas, los alemanes, los letones tienen letras que no se encuentran en otros alfabetos. Podemos mirar si esa letra aparece por casualidad en algún commit para determinar cuál era probablemente el país. También están los apellidos más populares. Por ejemplo, Corea y Japón caen en la misma zona horaria. Pero lo que pasa con Corea es que el apellido Kim o Won, si tomamos a toda esa gente, son unos 25 millones. En consecuencia, de esa muestra Corea-Japón de 25 millones de Kim, podemos sacar inmediatamente y decir que probablemente no son japoneses. Lo mismo para los japoneses apellidados Sata y Suzuka. Son unos 4 millones de personas. En consecuencia, a pesar de la misma zona horaria, podemos entender claramente de quién se trata. ¿Qué más hay? Podemos comparar inmediatamente, por ejemplo, los servicios de correo electrónico más populares. Si nos encontramos con un tipo con correo qpu.com, lo más probable es que sea un chino. Porque qpu.com es un servicio de correo chino. Así que todo está en chino. Es poco probable que un tipo de otro país entre y registre algo sin más. Hay algunas zonas muy problemáticas, como China y Singapur. Muchos desarrolladores en China
muchos desarrolladores en Singapur, y da la casualidad de que hay un montón de chinos en Singapur, como una cuarta parte de la población, y no podemos entender cómo esta persona china es de China, de Singapur o de Taiwán, y ahí es donde generalmente va a fallar. Este sistema no funciona con precisión, pero en un pabellón promedio predice alrededor del 80%. Así que hay un 80% de probabilidades de que adivinemos dónde estaba sentado el promotor. Todo lo que he dicho puede ser automatizado, y puedes sacar algunos consejos automatizados. Lanzas un log. Esta cosa ya mira algunas métricas puntuadas y muestra que aquí, por ejemplo, el desarrollo se ha ralentizado, o no hay suficientes pruebas, o hay mucha gente siendo despedida, etc. Puedes dar logros a los desarrolladores. Así que has hecho, no sé, has hecho un pull request que ha estado sentado durante 5 meses en revisión. Usted consigue una chifka mañana. Y así sucesivamente. Achifkas en general se dividen en positivos, negativos y negativos. Las negativas se dan por algunas malas acciones. Las positivas por algunas buenas acciones. Las neutras se dan simplemente porque se dan. No son necesarias condiciones especiales para ellos. Todo lo que he dicho está disponible en ruso. En inglés, hay un sitio donde se puede probar. Hay Docker y hay un montón de paquetes. En consecuencia, si escribes en Python, puedes desplegar un paquete en Python y verlo todo para tu red, o puedes buscarlo todo en GitHub. La penúltima cuestión son los microservicios. Sucede que no tenemos un monolito, sino un montón de microservicios separados, y necesitamos de alguna manera recopilar información sobre todos los microservicios y definirla. Pero en general, para este propósito, hay otro paquete que se ejecuta a través de diferentes repositorios. Recoge los registros, las colas, y le da un archivo para... не знаю, там 200-300 репозиториев. У меня на этом все. Давайте похлопаем.